Vamos. Bueno, vamos a tratar de pensar en las patologías más frecuentes de miembro superior, las que vemos habitualmente. Obviamente, hoy alguno de los chicos, cuando estábamos en el hospital a la mañana, le conté algunas anécdotas de cagadas que me mandé yo en el hospital de niños, justamente de hacer bloqueos. Por ejemplo, un interescalénico para un nenito de 3 años que se había quemado todo el hombro y le hice un bloqueo espectacular y no le dolió nada, pero el pibe no sentía el brazo, entonces se arrancaba las curaciones y hubo que dormirlo 24 horas porque tenía el brazo dormido y eso no es que decís, bueno, le dejo de inyectar. No, ya la cagada está hecha. 3 veces me pasó. A la gente normal le pasa una, a mí me pasó tres. Pero ahora vamos a tratar de pensar en la patología más de traumato, que es lo más frecuente y creo que es lo que más van a hacer ustedes. Y son prácticas que, como ven, se hacen todos los días en el hospital, no es una cosa muy rara. Si tuviéramos que hacer una clasificación, a mí me parece que la clasificación más útil es pensar, che, ¿qué bloque de complicaciones puedo tener en los bloqueos? Todos hacemos bloqueos, ¿no es cierto? ¿Alguno no hace bloqueos? Levante la mano. Yo no, porque es lo que más hago del mundo. Bueno, todos hacemos bloqueos. Hoy, por ejemplo, en el Niños hicimos un popliteo y un femoral en un nenito que le pasaron unas clavijas ahí en la tibia, le explotaron todo, le sacaron unos fierros, le pusieron otros. Es una cosa que hacemos todos los días. Cuando yo hice la residencia, en el 2010, 11, 12, por esa época, era raro hacer bloqueo, realmente era raro. Tenías que buscar al que hacía bloqueos en el hospital. Era una cosa que no se practicaba todo el tiempo y ahora todos ustedes saben prender un ecógrafo, ponerle profundidad, tocar el botón de Doppler y ver un colorcito y más o menos saben qué interpretar desde primer año. ¿Querés bajarle un toque más el volumen? Porque me están poniendo cara fea los chicos porque hace como... ¿No vieron en Instagram al viejo ese Fer Jim que hace... ¿Ya cuando hace una repetición de algo? Les va a aparecer ahora, pues lo dije en voz alta, en todos sus celulares. O los tienen afuera. No, maldito Instagram. Bueno, entonces, el otro día en el hospital, un amigo me dice, che, bajó la Nissan Frontier, nada que ver, ¿no? Miré el teléfono, te juro, porque dije, Nissan, 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 Nissan. Tres historias, la cuarta, Nissan. Es una cosa increíble. No, ojalá. Y y la clasificación está en general, me gusta tratar de transmitírselos porque cuando hacíamos nosotros era muy raro tener una complicación porque era muy raro tener un bloqueo. Y hoy es muy raro que no hagan bloqueos y es muy común tener complicaciones. Lo que pasa es que el 99%, gracias a Dios, son leves. ¿Bien? Pero existen las complicaciones infecciosas que siempre son muy graves porque estás metiendo un germen en un nervio. No hay nada peor que puedas hacer. Es como hacer una meningitis en una raqui. Sos culpable sí o sí y es tremendamente grave para el paciente. Tiene tratamiento, pero digamos, no podés pavear. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Otro grupo de complicaciones son las vasculares, porque como siempre les decimos cuando empiezan a hacer bloqueos o cuando están rotando, es, che, ¿cuál es el elemento anatómico que te va a guiar para todos los bloqueos? El vaso. No, no el órgano vaso, sino el vaso sanguíneo. Veo algo redondo que late, alrededor tiene nervios. Van siempre juntos. Entonces, si sos un muerto y te dicen, hace un infraclavicular, ¿qué haces? Apoyás el ecógrafo y buscas un redondel que haga así cada tanto, más o menos con el ritmo cardíaco, y alrededor están los nervios siempre. Si después depositas el anestésico local arriba, abajo, a un costado, es problema tuyo. Y siempre que hay una arteria, al lado hay una vena. Y siempre que agarrás el ecógrafo las primeras 300 veces, haces más presión de la necesaria, porque uno cuando ejecuta la maniobra de presión es como cuando intubás en primer año. ¿Cuántos de ustedes intubaron en primer año y cuando dicen, ¿a qué altura dejaste el tubo? 48 más o menos, pues se lo metés hasta el pulmón derecho, ¿o no? Todos fuimos R1, todos rotamos en pediatría. ¿A cuánto se lo pusiste al neonato que pesa 3 kilos? No, 16 centímetros. Es una adulta mujer. ¿Está? Y se lo pasás para adentro por las dudas. Y acá nos pasa lo mismo. Por las dudas comprimo. Y cuando uno comprime, colapsa los sistemas venosos. Porque el transductor pesa X gramos, más tu mano, más la presión, más que querés ver bien, más que le pusiste poco gel o que tiene el guante, ¿viste? El guante siempre queda con burbujas y se ve siempre mal y sacas el guante. Bueno, cuando haces esa presión, colapsas la vena. Y ante un colapso venoso, después cuando tenés que poner una vía central, no la ves, le pedís que haga valsalva y aparece, pero
Cuando estás haciendo un bloqueo, ¿alguna vez pediste un Valsalva en un interescalénico? ¿Para qué? ¿Para que te aparezca la yugular en el medio? No tiene sentido. Entonces es muy común colapsar venas. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces es extremadamente probable que con la aguja, que es de qué grosor la mayoría de las agujas de bloqueos, 22, perfecto, como dicen acá en La Plata, muy bien. Cuando entras con la aguja esa es muy fácil pinchar una vena, no necesariamente una vena de grueso calibre, que por ahí uno la espera ver a la vena axilar, pero ¿cuántas venas axilares hay en el ser humano? Hasta tres, dicen acá, perfecto. Entonces, como es una variante anatómica, yo no sé si tiene una, dos o tres. Y si tiene una, no sé cuál es la forma. Lo más probable es que vea un redondel latiendo, que es la arteria, y que no vea la vena. ¿Y por qué digo tantas veces la palabra vena? Porque si la pincho y aspiro, ¿viene sangre? No, a veces no. ¿Cuántas veces nos pasa cuando vamos a poner un acceso venoso central cervical que atravesamos la yugular y no viene nada? Te vienen cuatro células, cuatro adipocitos, ¿viste? Que chupás con todo. Bueno, cuando chupás con todo, haces tanta presión negativa que las paredes venosas colapsan y no viene sangre. Y cuando retirás la aguja, se llena. ¿Vieron cuando ponen la vía central? ¿Y por qué va a ser distinto en un bloqueo? Si los bloqueos son prácticamente todos cerca de venas de grueso calibre. ¿Me siguieron el concepto? Entonces, si se tienen que llevar algo a partir de hoy y le tienen que contar a su mamá cuando hablen por teléfono, che, hoy aprendí que las venas las colapso con el ecógrafo sin querer y que tengo que aspirar muchísimo más suave, casi la aspiración tiene que ser simbólica, una cosita mínima de presión negativa. Pues si meto 40 centímetros de agua de presión negativa, salvo que pinches la cava, no va a venir nada. ¿Se entendió? Bien. Y las complicaciones vasculares son las que derivan en una inyección inadvertida, pero ahí cuando empezás a inyectar y no ves que se forme una dona alrededor de la punta de la aguja, medio que no inyectas más. Pero si te dice que tiene la lengua dormida, sacás la aguja y te vas. Te vas del quirófano, te descambias y te vas porque lo mataste. Hay que tener mucho cuidado con la punción vascular. Y después, para los antiguos como yo, por ejemplo, ¿saben cómo se llama el bloqueo axilar que ustedes hacen ecoguiado ahora? Transarterial. Era una criminalidad. Agarrabas la aguja más violenta que tenías y le atravesabas la arteria. Una vez, otra vez. Una vez, otra vez. ¿Viene? Sí. Pásate un poquito. Inyectá. ¿Viene? Sí. ¿Dejó de venir? Sí. Inyectá. Pásate. Tac, 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 tac. Y la vena estaba ahí al lado y decía, "Ay, para mí no hay, sí, para vos también, toma, pa, pa, pa". Y entonces se produce. ¿Qué pasa cuando, suponete que te estás peleando en la calle, saca un cuchillo y te clava así, pa, en la femoral y no te morís? La femoral, la vena y la arteria suelen hacer una complicación que se llama fístula. ¿Y por qué no vas a hacer una fístula con una bocata así? ¡Pa! ¿Existe la fístula? Sí. ¿Es frecuente? Rarísimo. ¿Está bueno hacer una fístula en un axilar? Es mortal. Entonces las complicaciones vasculares existen, ya sea la inyección inadvertida intravascular o advertida pero mala leche, la fístula, el daño, o hay una que es buenísima, que es muy pregunta de examen, que yo no lo vi nunca por suerte y espero nunca verlo, que se llama pseudoaneurisma. Rompo la pared, cuando yo rompo cualquier tejido se produce una cicatriz. En algunos tejidos la cicatriz es con el mismo tejido y es una cicatriz perfecta, por ejemplo en el hueso, que forma un callo óseo y después queda un hueso bárbaro, y en otros casos el callo, cuando pincho una arteria, es un globo. Y eso es un pseudoaneurisma. Rarísimo, capaz que alguno te cuente una historia. Yo no conozco ninguna, pero la tengo que saber. Y después están las complicaciones más frecuentes por la mierda, que son las neurológicas. Rápidamente, infecciones, ustedes saben cómo prevenir una infección, pero me parece que el punto acá, buenísimo. Bueno, no tengo puntero. Igual todas las filminas son una pedorrada así de tres renglones. La técnica lo más limpia posible, fundamentalmente que cuando destapo la aguja no tiene que la aguja ir ahí lamiendo el piso, ¿viste? Vas bailando con la aguja colgando. No. Tengo que tener la punta de la aguja lo más limpia posible. El transductor, si no lo van a envolver con un guante, mínimamente usen, qué sé yo, clorexidina para limpiar algo relativamente limpio, porque ese transductor que ustedes están agarrando con la mano que agarraron el choripán 15 minutos antes y no se la lavaron, es el mismo transductor que pusieron en el peor paciente de terapia. O sea, en el documento dice sepsis el paciente. ¿Cómo se llama? Claudio Sepsis, ¿no?
El peor de todos le pusiste ahí para ponerle un cook para que le hagan diálisis y después va y le hace un axilar a una pobre señora de 80 años con 7 glóbulos blancos de paro, ¿entendés? Tienen que tener cuidado. Y sobre todo que cuando estás haciendo el bloqueo vos venís, no tengo que tocar, no tengo que tocar, no tocar, y la punta de la aguja no te respeta. Vos vas más o menos donde viste el nervio, no te querés mover, no respires, ¡pac! Y rozaste el transductor. ¿Se entiende a lo que voy? Hay que tener cuidado en esas cosas. No deja de ser como un intramuscular, pero me estoy metiendo en un lugar en el que no llegan los glóbulos blancos, no llega bien el flujo sanguíneo que es en los nervios. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Así que la técnica de punción tiene que ser única y limpia. ¿Puedo sacar y volver a entrar? Obvio. ¿Me conviene? No, pero para nada, porque las infecciones en 99% de los casos son por arrastre. ¿Está? Ojo con los pacientes sépticos que quieren hacerle un bloqueo periférico porque no le quieren hacer una raqui. ¿Por qué no le hago una raqui a veces a uno que está muy séptico? Porque es una contraindicación relativa de hacer un arrastre de sangre al subaracnoideo. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es relativo. Tampoco vas a dormirlo, pero bueno, por lo menos lo pones en la balanza. No dejen de ponerlo en la balanza al paciente que está muy séptico o que tiene una infección muy grande, por ejemplo, que tiene toda la mano podrida porque, no sé, se colgó y cayó 3 días después, bien hospitalario, viste, que está explotado. Decís, guarda, no sé si conviene. Mínimamente sean respetuosos de hacer la profilaxis antibiótica. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo hago el diagnóstico y el tratamiento? El tratamiento lo va a hacer infectología, porque no es una huevada, no es que le doy cefalexina una semana y ya está, me hago cargo. Obviamente me hago cargo, pero tengo que pedir asistencia al servicio de infectología si estoy en un lugar acorde. ¿Lo entienden eso? Miren que no es joda. Una vez que el germen está en el plexo o está en el nervio, se lo come en un rato. Tengan ese concepto en la cabeza. Donde lo sospechan, actúen rápido. La realidad es que habitualmente para la patología que requiere un bloqueo, para toda la patología que requiere un bloqueo, suele hacerse profilaxis antibiótica, ¿no es cierto? Cualquier contacto con el hueso, una osteosíntesis o una osteotomía o una artrotomía o una, qué sé yo, artroscopía, cualquiera de esas cosas que van a estar cerquita del hueso o de la articulación, se hace una carga de antibiótico en general. Si no, vuelvan a prestarle atención. ¿Bien? ¿Cómo hago el diagnóstico? Los signos de inflamación de la zona de punción, del sitio de punción, esa es la clave. Tengo que prestarle mi ojo al paciente un ratito, tengo que ver que si esa zona está caliente, el paciente tiene fiebre o la sospecho y demás. Ojo, rápido tengo que salir a hacerle, por ejemplo, una ecografía y hacer la interconsulta con infectología, incluso cubrirlo rápidamente con antibióticos, ¿ok? ¿Qué me gustaría que se lleven como concepto de todo esto? Que creo que todos saben tratar una infección o por lo menos a quién llamar, que no es una huevada y que hay que actuar rápido. Acá no tenés tiempo. Tiempo que pasó, nervio que perdí. ¿Lo entendieron? Esa es la clave acá. La evolución es muy mala si lo tengo que contestar en un examen. Pésima. ¿Ok? Bueno, Ah, claro. Si haces un bloqueo y no te toma bien, ¿no? Ya arrancó la cirugía, pero en el medio de la cirugía te das cuenta que no se te dio realidad. sí. Hacer de nuevo un refuerzo sobre el campo, teniendo en cuenta que ¿Sobre no qué? la que- Yo he hecho refuerzos alguna vez de nervio periférico, no lo recomiendo. Por lo general recomiendo que no empiecen hasta que yo tengo la certeza de que está el bloqueo. Esto no tiene que ver por ahí tanto con la charla de hoy, pero ya que me preguntás, te doy mi punto de vista. Nosotros en la clínica no los dormimos a los pacientes nunca y no los dejamos internados nunca y hacemos 20 en un día. Así que le tiene que tomar sí o sí. Lo que yo hago con los pacientes que dudo que me pasa bastante. Digo, che, este yo no sé si van a empezar en 3 minutos después de hacer solamente bupi, no sé si no le va a doler. Y empiezan a los 3 minutos reloj, 5 minutos. Les hago un bolo de propo. Les desconecto el tálamo de la sensibilidad, porque vieron como la embarazada que le decís, vas a sentir que tocan y ¡ah, me duele! ¿Vieron ese gesto típico? Movés las piernas, no puedo, pero me duele. Bueno, no, no te duele, lo que sentís es que te tocan ¡ah! Y se mueve y tira los brazos. En estos pacientes que habitualmente no están embarazados, los puedes dormir. Entonces le quitas la primer sensibilidad. Más allá de haberle hecho algo de mida antes de bloquearlo,
antes de que le corten la piel o cuando le estás poniendo el manguito, 1 miligramo kilo de propo y te olvidas del 99,9% de estos casos en los que necesitas un refuerzo. Si el bloqueo es de miembro superior y no te tomó un solo territorio, que puede pasar, recontra puede pasar, para prevenir esa situación, después de que punzaste cualquiera de los sitios habituales de anestesia regional, agarrás una gasita y comprimís haciendo un suave masaje con un poquitito de presión. Y eso distribuye el anestésico por todo el resto de los lugares. Y para garantizarte la eficacia del bloqueo, axilar, interescalénico y demás, cuando roten conmigo, pídanme hacer bloqueos porque van a ver que yo uso mucho las onomatopeyas a la hora de hacerlo. Agarrás la aguja y hace track. Cuando estás entrando, vos imaginate que estás con un palillo de batería tratando de romper una bolsa de supermercado. Tenés dos formas. La bolsa está tirante y vos podés clavarla de golpe o podés empujar. Si empujás la bolsa de supermercado, sigue, sigue, sigue. Esa estructura, la bolsa de supermercado, me gustaría que la piensen como esas trabéculas que se ven alrededor de los nervios. Vamos a tomar como ejemplo el interescalénico, que es un bloqueo bastante choto porque no es que decís, ah, hago 17 por semana. No, la verdad que te toca uno cada tanto. Todos lo ubicamos súper fácil porque ves la arteria que late, vas un poquitito para arriba y ves los tres cordoncitos. Esos tres cordoncitos que están ahí, ¿se acuerdan de la imagen? Escaleno, escaleno y en el medio el semáforo. Bueno, hay uno que es el que está más adelante en la imagen del ecógrafo, el que está más hacia superficial, que es el que tengo que bloquear para hombro, ¿no es cierto? Bien, siempre está aislado. Tiene una trabécula de tejido fibroso que lo aísla de los otros dos. Si vos cuando estás entrando no sentís que el paciente te hace "Ugh", y cuando inyectás hace "Ugh", no lo estás bloqueando. Le va a tomar mal. Siempre, ¿eh? Vos lo que necesitas siempre es romper esa trabécula que haga "Ugh", y ahí inyectás. Y cuando inyectás le tiene que doler. Es patognomónico. Si no le duele, va a tener analgesia, no le va a molestar, pero se come la máscara laringia, casi seguro. Esperes lo que esperes, uses la droga que uses. ¿Se entendió lo que dije? Y miren que hago bloqueos como un montón, todos los martes un montón, y si no haces eso, no te toma. Y lo mismo pasa con el sector cubital en el axilar. Cuando vas, viste que está el músculo cutáneo suelto, digamos, que es un redondel que está bárbaro. Ay, vi el músculo cutáneo, buenísimo, listo. Le quitaste el bíceps y la piel del antebrazo. Bárbaro para la placa de radio. Hace bíceps, no puede, listo, le maté el brazo, qué sé yo. Entran y no le duele. Pero ¿qué pasa? La sensibilidad de la muñeca, la sensibilidad ósea y propioceptiva de la muñeca está dada por una ramita del radial que se llama interóseo posterior, que es una rama muy chiquitita que te da toda la sensibilidad del periósteo de esa zona y de la articulación de la muñeca. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cortan la piel, duele, nada. Mueven los tejidos, nada. Mueven los músculos, nada. Cortan el periósteo, nada. Reducen la fractura y le duele. El refuerzo natural de eso es el radial. Lo pueden ir a buscar debajo del tríceps, al lado del húmero, acá al costadito de la corredera, donde quieran, lo pueden buscar, no hay problema. Es muy incómodo cuando ya están los campos puestos y el manguito puesto. Muy incómodo acceder. Otro axilar también es incómodo, entonces lo ideal es tenerlo de antes. Pero ¿a qué voy con todo esto? Si vos le haces a ese paciente un bolo de propo, lo más probable es que no le joda. Si le haces el masajito, lo más probable es que tome bien. Pero si cuando estás haciendo el axilar fuiste por encima de la arteria a tomar al nervio mediano, por debajo un poquitito al cubital, recuerden que el plexo braquial hace como una rotación toroidal alrededor de la arteria. Nunca sabes qué nervio es exactamente, por lo menos a nivel axilar. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de irme por detrás de la arteria. ¿Me siguen hasta acá? Me voy por detrás. ¿Y qué tengo que hacer? El concepto del palillo de tambor y la bolsa de Carrefour. Empujo, empujo, empujo. No, hago ¡pac! Hasta que siento que se rompe algo. ¿Ok? Eso que se rompe, esa trabécula de tejido fibroso, es la que hace que el bloqueo tome o no. Hagan la prueba. De última, te pasás y retiras un poquitín. ¿Qué te puede pasar? En el peor de los casos, que aspires un poquito de sangre de la vena axilar, que no te conviene, pero se ve, es un redondel, aflojas la presión. ¿Ok? Volvemos acá. ¿Cómo prevengo toda la situación vascular que conversábamos hoy? Ya les dije, la presión de la sonda, hay que acostumbrarse a no mejorar la imagen con presión o saber que si estoy ejecutando una maniobra de presión que tiene nombre y se usa, lo hago para reforzar la arteria, para reforzar el latido arterial. ¿Se acuerdan de esto? Presiono hasta que veo solamente la arteria, retiro
Si yo me aprieto acá, ya tengo las venas más hinchadas. Cuando lo suelto, la vena axilar, que es la que toma toda la sangre que yo estuve bloqueando, ¿se entiende? Se va a hinchar y digo, uy, esa es la vena, no jodo por ahí. ¿Ok? Entonces, comprimo, pero después aflojo. Si tengo una punción accidental, tengo que comprimir. Es algo que uno no suele hacer. Yo por lo menos no lo hago. Le doy a la arteria y ¿qué hago? Termino de inyectar y me voy. No te quedas comprimiendo 5 minutos. La realidad es que hay que comprimir 5 minutos una punción arterial. Ni que decirles cuando el paciente tiene 80 años, se cayó en la calle, se rompió el codo, el olecranon y tomaba aspirina hasta hace 5 días. ¿Y la tomaste? No, sí, la del martes, pero hoy es martes. Ah, no sé. Bueno, cuando dudás, comprimí 5 minutos. No es tan complicado. Porque ¿qué es lo que vas a evitar ahí? Vas a evitar los hematomas, bueno, la fantasmeada del pseudoneurisma, la fístula y que evolucione mejor. Pero ¿por qué pongo hematoma primero? Porque si no me olvido de decirles que los hematomas aparecen siempre que punzo un vaso. Y cuando punzo un vaso y hay un hematoma, ¿qué aparece después? Dolor, dolor, duele, le duele. Vuelve a operarse, qué sé yo, vuelve así. ¿Cómo estás? Bien, bien, me tengo que sacar la placa de la clavícula. ¿Y cómo anduviste? No me dolió nada el primer día, pero vos sabés que después sí sentía como unas cosquillitas. Te vas tapando porque es tu culpa. No, debe ser que te cortaron, te quemaron con el electrobisturí. Es tu culpa. Cuando punzás un vaso, volcás sangre y esa sangre ¿qué hace? Irrita. Inflama, obvio, tiene que inflamar, porque para eso está. Cuando sale, se coagula. Y además, los hematomas, si son un poco más grandes, pueden dar complicaciones más jorobadas, que creo que lo tengo ordenado. Sí, acá, listo. Bueno, nada, esto. Después volvemos con el hematoma, que me gustaría que les quede alguna idea de hematoma. Complicaciones generales, las neurológicas. Habíamos dicho cuando empezamos a conversar hoy que eran las más frecuentes, ¿no es cierto? ¿Son 40 minutos? ¿Como antes? Ok, bueno, unos minutitos más. Son y media igual. 15 minutos más. Las complicaciones neurológicas se dan por un mecanismo que puede ser químico, mecánico, vascular, compresivo o todas las anteriores o combinación la que quieran. Vamos a tratar de quedarnos acá una idea muy grande y les voy a contar 2 o 3 anécdotas que también me pasaron porque al que hace mucho le pasa habitualmente algo, ¿no? Es una forma muy cómoda de decir soy flor de boludo, pero me escudo en el número. El mecanismo químico, ¿cuál es? El mecanismo químico y el vascular son primos acá. El frasquito rojito que toma rápido y que le puedes hacer un montón, ¿cómo se llama? Lidocon, ¿viste que dice Lidocon todo junto? Bueno, ¿con qué? ¿Y es vasoconstrictor o vasodilatador? Bien. ¿Y quién irriga a los nervios? Los vasa nervorum, ¿se acuerdan? Son unas porquerías mínimas, unos pelitos ínfimos que le tiran un toque de glucosa ahí a una neurona. A una neurona, chabón. O sea, lo único que aprendés en la facultad y en RCP es que no le puede faltar nunca ni oxígeno ni glucosa al cerebro. Lo único. Bueno, y ves, nervio es como un pedazo de cerebro, pero para afuera. No le puede faltar ni oxígeno ni glucosa. ¿Y quién lleva el oxígeno y la glucosa? Los vasos. Y a los nervios se llaman vasa nervorum. Es la irrigación del nervio, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo le meto un ultra vasoconstrictor superpoderoso como la adrenalina? Se contraen. ¿Cuánto? Un montón. ¿Pero cuánto? Ni idea, pero un montón. ¿Y lo puedo evaluar con un ecógrafo? No. ¿Por qué? Porque no se ve. Lo que sí puedo evaluar cuando hago lidocon en la piel es que se pone blanca. Es el signo de que está tomando. ¿Entienden lo que digo, no? Eso mismo pasa en el nervio, se pone blanco. ¿Y cuánto aguanta la isquemia un nervio? Todos ustedes lo saben. ¿Cuánto aguanta para vos? 2 horas, perfecto. ¿Por qué 2 horas? ¿Qué le pones ahí una goma, una venda de Smarch? ¿Cuánto tiempo puede estar el manguito? 2 horas. Nadie sabe por qué, pero todos vamos 1 hora 45 porque te querés ir. Y alguno te dice que es porque vienen los radicales libres y otro porque vienen los de la libertad avanza. La posta es que cuando vos le pones la venda esa que le das rosca a morir en la pierna, ¿viste? Que le da el traumatólogo, decís, pará, loco, lo vas a lastimar. Y le daban y ahí y queda súper apretado. Si pusiéramos, supongamos que no somos unos sudacas pobres y tenemos un medidor de presión ahí. ¿Qué presión le pueden meter o deben meter en la venda de Smarch?
Suponete que me tienen que poner una venda de Smarch a mí, que como verán, soy normotenso, pues lo notan ustedes del aula. ¿Cuánto? 150 milímetros de mercurio, 180, pero no lo pueden poner a 300. Pregúntale al R2 de Traumato a cuánto lo pone. No sabe, le chupa un huevo, le da rosca y lo pone a 300 capaz y le queda la cosa ahí apretada y arriba, un 30% arriba de la media nuestra, o sea, perdón, de la sistólica, ya no llega sangre. ¿Se entiende eso, no? No llega ni al miembro inferior, que queda isquémico, pero muchísimo menos a los vasa nervorum de ese territorio, de esos nervios. Suponete que tenés un nervio súper grueso y lábil como, no sé, el ciático. ¿Hay alguno por acá? Sí, hay uno re grande acá que se llama ciático. El ciático es súper sensible a la isquemia, por su grosor, por su tamaño, porque por supuesto que al nervio le llega la irrigación a la parte periférica. ¿Cómo se llama lo que envuelve al nervio? El perineuro. Y perineuro es uno solo. Y si el nervio es así, ¿cuántos perineuros hay? Uno. Y al centro del neuro ese, ¿qué llega? Un choto llega. Porque es por imbibición. No tiene vasos hacia. ¿Entienden lo que digo? Yo le pego un tajo y lo miro en microscopio, veo vasos hasta el perineuro. No hay adentro. ¿Y quién lo irriga? Nadie. ¿Entienden lo que digo? Le estoy quitando la inhibición. Entonces, el peor de todos los mecanismos es este, el mecánico vascular. ¿Se entendió hasta acá? Mamá, también aprendí que el daño mecánico y vascular es tremendo. Compresivo, mecánico, vascular, pónganle el nombre que se les cante, que todos están bien. Ahora, si además se me ocurre, por ejemplo, decir, che, voy a hacer un bloqueo popliteo. ¿En dónde? En el hueco popliteo. ¿Y con qué lo vas a hacer? Con una aguja. ¿Y con qué? Y voy a entrar con la aguja y voy a perforar el perineuro, porque así lo leí descripto, porque es verdad, si alguno me lo dice, tienen razón. ¿Puedo perforar el perineuro? Sí, ¿debo? Qué sé yo, si lo perforas no está mal. Inyecto adentro. ¿Y qué estoy metiendo ahí? ¿Un líquido, un volumen en un espacio que se puede distender? No, no tengo lugar, porque el perineuro está cerrado para un nervio. Y un boludo viene con una aguja y le mete 20 mililitros en donde entran 4. No digo que esté mal meter 20, digo que tengo que contemplar que a ese paciente estoy generándole yo una compresión. Y de paso le puse un químico que da vasoconstricción, porque, obvio, yo tengo un amigo que trabaja conmigo en el español que le pasó que hizo un popliteo para un tobillo y el paciente estuvo 3 semanas con el pie dormido. Y fue por isquemia y se recuperó. ¿Por qué? Porque tuvo la suerte que hizo una recuperación después de la isquemia. ¿Está? Hizo Lidocon. Lidocon BUP. Yo hace 10 años más o menos en la clínica esa que está el lobito ahí, en Gama, les dije a los chicos, che, no usemos más Lidocon en los bloqueos. ¿Me bancan? Sí, te bancamos. Y ahora, porque soy un gran visionario, sacó Nisora, ¿vieron? La Asociación de Nueva York de bloqueos, bueno, sacó que no hay que hacer mezclas, que hay que hacer anestésico local. Ahora les voy a contar un par de anécdotas más si nos da el tiempo, pero se había puesto de moda, ¿qué le pones al bloqueo? Bupi, bicarbonato, lido, un chorrito de mida, también neostigmina, por supuesto. Digamos de todo en el bloqueo, una estupidez. Porque, ¿qué pasa cuando vas agregando cosas que tienen dudosa eficacia? La cagas porque estás agregando riesgos a algo que no tiene sentido. Porque si vos me decís, no, la verdad es que prolongás la duración del efecto con 4 miligramos de dexametasona 20% y es significativo. Bien, ¿lo necesito? El 99% de las veces no lo necesitas porque no duele. Si el bloqueo está perfectamente bien hecho con el anestésico local que corresponde, uno solo, ya está. ¿Vamos bien? Ok. Todo lo que agregues agrega algunos beneficios, pero agrega riesgos. Y a veces no tiene sentido. Una vez le pedí al negro Favole, al que es profesor de ustedes, que es un científico, hacer una peri con neostigmina. Vomitó 6 horas sin parar. Pensamos en ventilarle y mandarle a terapia. Me quería asesinar el negro. ¿Por qué neostigmina? Hay para probar. No, no hay que probar. Está mal. ¿Ok? No se juega con eso. No prueben huevadas y menos en bloqueos neuraxiales o periféricos. Lo poco que está demostrado para meter como químico extra, que yo no lo hago nunca, es fentanilo, dexametasona, baja dosis, hasta 4 miligramos. No sé por qué, pero es lo que está estudiado. Y hasta ahí clonidina cuando la ampolla dice que se puede usar. No tiene mucho sentido.
De esas tres cosas que les dije, el fentanilo es el único que aumenta la duración, la calidad, etcétera, etcétera, cuando lo hago en el bloqueo. La cloni y la dexa, hechas por vía sistémica, tienen la misma eficacia con diferencia estadística prácticamente nula para prolongar la duración de acción y la calidad del bloqueo. ¿Se entendió lo que dije ahí también, no? Entonces, le hago subcutánea la clonidina. ¿Para qué la voy a poner en el nervio con el riesgo de que eso tenga un germen, que esté, qué sé yo? Anestésico local, inyecto y chau. Adentro del perineuro, ojo, evítenlo en la medida de lo posible. Miembro inferior, quieren hacer un bloqueo anestésico con bupi, bañen el nervio bien bañado, que le va a tomar igual. A lo sumo le dan un poquitito más de latencia o le hacen un bolo de propa antes de que le corten el tobillo. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, todos los mecanismos estos tengan siempre presente la idea del químico, es el vasoconstrictor o el tóxico químico, que puede ser cualquier ampolla. También aumentás las chances siempre de cometer el error de, viste que todas las ampollas son increíblemente iguales entre sí, nadie respeta ningún código. Abriste un diclo pensando que era un fenta y no. El anestésico local lo mirás, es una sola droga, le inyectás. Si lo haces una, dos, tres, 30 veces por semana, una vez la cagás. Bajen el riesgo. ¿Está? Bien. A todo el mundo de endovenosa si corresponde, a todo el mundo clonidina si quieren. Les cuento muy rápido una anécdota más de la cloni. En la clínica yo dije, che, la cloni que mejora 30% la calidad del bloqueo, se puede hacer sistémica o no. Llevé los artículos, lo presenté en Ateneo, Guido, dale, vamos con la cloni. Los dos primeros pacientes bien, los dos siguientes, hipotensión ortostática. Es el principal efecto adverso. En una clínica en la que se tienen que ir caminando después de operarse, me recibí de estúpido. Se lo hice a una señora que decía, yo voy a hacer una hipotensión ortostática, me dijo en el preanestésico. Bien, señora, una gama kilo de clon y a la mierda la señora. No es lo mismo un adulto mayor que un pediátrico. El adulto mayor se levanta y los varoreceptores de la carótida mandan un fax hasta que mandaron la orden de levantar el flujo al piso. No lo hagan, no tiene sentido. Y además no ganás nada, realmente no ganás nada. Decime. No, yo uso Bupi pura. Only Bupi. Es errática la duración. Yo tengo la experiencia esta de la clínica mía y de la de mis dos colegas. Mis dos colegas son un poco más grandes que yo y hacían mezcla. Héctor ahora ya no hace más. La realidad es que con Bupi sola, un bloqueo periférico dura entre 24 y 48 horas la analgesia total. Nosotros le damos en el protocolo diclo, si pueden tomarlo, si no un Coxib, y paracetamol 2 horas antes por boca y 3 días a todos. Te operes de una prótesis de hombro o de un túnel carpiano. Todo el mundo toma lo mismo por protocolo. Las excepciones son 2% de los pacientes que no, yo potásico, no sé, siempre hay alguno, o que se olvidó de tomarlo. Y se lo hacemos endovenoso. Cuando le empezamos a meter algún menjunje más, la cosa no funcionó. Y lo que sí me pasaba era que comparábamos el día mío con el día, con el resto de los días de Héctor y de Ale, y la duración de los bloqueos que hacía yo eran de 48 horas, 36 ahí, y los chicos por ahí duraban 6, 8, 12, pero no era 12, 12, 12, 12. Yo jamás bajaba de 24 horas de analgesia y ellos 6 a veces, por hacer mezcla. Dejó de hacer mezcla Héctor, 24, 48 horas. Todos los pacientes, ¿eh? Nada, son 3 minutos. Lo que tardan en poner el campo cualquier traumatólogo acelerado. No, es que, viste que a veces cuando estás en la red y decís, no, no lo miren. No, hacele 5 de mida al chabón y cuando le empiezan a poner los campos y te puso una cara, bolo de propo y te olvidás. Que no estás haciendo nada malo, es decir, lo dormís, lo desconectás un ratito. Salvo que el paciente te diga, yo quiero estar despierto. Que es raro, ¿viste? No, es un sedante, vamos a poder conversar si te cacheteo. Te dormís un segundo y listo. Chao. Y con eso te lo sacas de encima. Y eventualmente, si necesitas hacer un opioide, sabiendo que si es de alta temprana, como la mayoría de las cirugías que haces con bloqueo, que la idea es que no se tenga que quedar internado, ojo con los vómitos. Una gama kilo de Fenta no se le niega a nadie, o una bomba de Remy, ya es más tecnología, qué sé yo. No consulta la UPI, igual la atribuís mucho, Nunca, o nunca. jamás. No. Todo puro. Analgésico no. La analgesia es la bupipura que se va diluyendo solita en 2 días. Los bloqueos analgésicos que hago es en los pediátricos.
que como les conté, no entienden tener el brazo dormido, no lo entienden posta. Los he tenido que dormir un día entero en la sala. Me pasó 3 veces posta a mí, una peritorácica, una raqui y el interescalénico este. Y después me ha pasado por ir en la clínica. El otro día se operó una amiguita de mi nena que le explicamos 400 veces que iba a tener el brazo dormido y lo entendió y lo toleró. Al otro día estaba haciendo así, ¡pum! Se golpeaba el brazo fracturado. Porque no lo sienten. Es muy difícil. Y tenía la férula, se sacó la férula y dice, no me duele, ¿eh? No me duele. Que tenía los cosos ahí sueltos, los clavos. Nada, con cuidado. Bien. Pero ahora suponete que te suena el teléfono y decís, a ver, uh, de la clínica. Hola, ¿sí? Ah, hace 3 días que tiene el brazo dormido. ¿Viste que cuando estás yendo a Disney te bajaron del avión ahí con un paracaídas? Te querés suicidar. Eso también me pasó 2 veces. La primera vez que me pasó, hacía 15 minutos que había empezado a trabajar en privado. Me quería morir, morir. O sea, sentía la muerte en el alma. Se cagué, lo maté. Le arranqué el plexo, no sé qué hice. Que la basa nervorum, que no sé qué. Y ahí aprendí este cuadro que me parece que es súper valioso que lo tengan en la cabeza porque podés hacerle un gesto elevando el dedo medio al traumatólogo así, ¡ja! Es tu culpa. Y es la diferencia entre me la mandé y una neuropraxia compresiva por manguito. ¿Neuropraxia qué es? Nervio tonto. Vamos a distinguir esto porque es súper, súper importante. Cuando entro con una aguja, ¿alguno del GONET de ustedes quién es? ¿Quién más? Bien. Bueno, cuando éramos jóvenes había un grupo de residentes, la residencia empezó hace poco, estaba Nico, Sandra, el pelado Cáceres, el otro Nico, Facu, qué sé yo, y ¿podemos hacer bloqueos? ¿Podemos hacer bloqueos? Sí. ¿Tienen aguja de bloqueo? Y usábamos Avocat 22. El Avocat 22 también se lo conoce como el bisturí asesino. Cuando vos entrás con un Avocat 22 al paciente en un axilar, te pasa esto. Una lesión traumática. Entro con un Avocat que tiene una punta que corta, no es punta Roma como la aguja Pajunk o no me acuerdo de las otras marcas. Y con esa aguja cuando entras, ¡zrac! Le das un tajo a un pedacito de un nervio del mediano, ponele. Y entonces el paciente después puede tener parestesias, dolor, incomodidad, pérdida de motricidad. Tiene un patrón, como dice ahí, mixto, porque el tipo de fibra que corté, qué sé yo cuál corté. Entré con un bisturí. Con la punta Roma, ¿me puede pasar? Es muy difícil, porque las fibras se divulsionan. ¿Se entiende? Es como que estoy haciendo una neurolisis. Puede quedar con una parestesia, obvio, pero es mucho más difícil que yo corte una fibra. ¿Se entendió esto? Perfecto. ¿Va a tener dolor cuando es traumática? Siempre. ¿Ok? ¿Cuántos nervios corto en la traumática? Y la verdad que cortar un plexo entero tiene que ser un sorete, o sea, no hay forma. Lo más probable es que cortes un hilito de uno y digas, la cagué, pero en este cosito y uno más. La duración, no lo sé. La recuperación, no la sé. ¿Se puede recuperar? Sí. ¿Es probable que se recupere? No. Lo más probable es que cuando se rasque acá, le dispare fuego al hombro, porque ¿qué es lo que hace el nervio periférico cuando lo corto? Intenta unirse y va por donde puede, elige el camino que puede, a menos que un cirujano le dé unos puntos de 9 o 10 ceros y lo unifique, y 6 meses después yo tengo una respuesta. Como no sé lo que pasó y yo lo corté, hacen lo que se llama neuromas. Los neuromas son nudos en el nervio, que cuando lo toco descarga para cualquier lado, y parte de la electricidad sube al tálamo, a la corteza, y se interpreta como dolor, o parestesia, o fogonazo, o hormigueo. ¿Está? Pero cuando te llama el traumatólogo y te dice, che, el brazo no lo mueve, ahí tengo que decir, ¿a cuánto le puso el manguito? Porque hoy dijimos que tenía que ser 30-20% más de la presión sistémica. ¿Y a cuánto dijimos que lo pone el R2 del San Martín? A 300. Mínimo. Más fuerte, mejor, porque es más violento. ¿Le va a doler? No. ¿Por qué? Porque se murió el nervio. Está muerto. Lo hizo. ¿Cuántos nervios? Todos. ¿Qué puede hacer? Nada, o a lo sumo te mueve un poquito la mano porque el radial es el que más tolera y entonces hace esto para arriba, pero después está caído, todo el brazo sin tono, pierde el músculo, no se puede mover. Te hecho mierda, no mueve el brazo, chicos, y ustedes hicieron un bloqueo.
¿Sabes la sensación que es ese llamado? Te querés suicidar. Pero ahí está el punto. Entre 3 y 6 meses después, con o sin tratamiento, se recupera todo. ¿Está? Pero te comes 6 meses sin un brazo. No es joda. Y eso se da por el manguito hemostático. Hay que ponerlo sin mala leche. Cuando lo ponen lo tienen que ver. Si lo ven apretado, tienen que decir. ¿Está? El manguito tiene que cortar la circulación arterial. Ya te escucho. Y el manguito se pone siempre, porque la técnica de Esmarch está descripta, no es que solamente dijo, este plástico ahora se llama como yo, sino que describió una técnica. Hay que darle rosca del lado que no hay nervios, o sea, de afuera, y flojito de adentro. Tiene toda una serie de cosas. El turulo que te sobra lo tenés que poner de afuera y no de adentro para que no comprima, por ejemplo, el mediano. Todas cosas que no lo hace nadie en el universo, pero bueno, deberíamos hacerlo así. Queda para afuera, queda comprimido más fuerte de este lado, tengo que tomar el pulso mientras lo estoy haciendo hasta que se corta, ¿ok? O poner un manómetro si tuviera la posibilidad, ya te escucho, ¿eh? Y en esto también tengo que tener en cuenta que la venda de Smarch tiene que ser tan ancha como me permita el territorio que tengo que quitarle circulación, ¿se entendió? Porque es como, ¿se acuerdan del tubo de Brain? ¿Usaron el Fast Track alguna vez para intubar? La máscara de isquia esa dura. Bueno, hay un tubo que tiene, el tubo de Brain se pasa por dentro del Fast Track, que es una máscara que te permite intubar, y tiene un balón muy finito, que es de alta presión y bajo volumen, versus el balón que usamos todos los días, que es de alto volumen y baja presión. Viste que por ahí alguno agarra una jeringa de 20 y es ¡zrac! No, tenés que medirlo, incluso hay unos manómetros para medir, porque si no podés que dejar a la tráquea sin flujo sanguíneo, porque más de 20 centímetros de agua ya no perfunde. ¿Y por qué mierda no lo hacemos acá? Si esto también perfunde con pocos centímetros de agua, porque es una perfusión similar a la de la mucosa, la del nervio, peor, porque es por imbibición, como las mucosas, y la imbibición se da con presiones de agua muy bajas. ¿Entendieron este concepto? Bien. Pero se recupera de íntegro. Decime. Iba a preguntar el tema de si vamos con una aguja de bloqueo sin querer, vamos al nervio. En realidad, según vos, estaremos más evolucionando. Sí. Si inyectamos adentro, inflamos un poco el nervio. Pasa Que- esto. Mecanismo químico, si tenés una Dexa y no iba ahí, si tenés adrenalina, yo no la recomiendo en ningún bloqueo periférico. La adrenalina ya quedó medio obsoleta desde mi punto de vista. Pueden leerlo y hacer lo que quieran. Yo no la uso hace años. Y hay algunos nervios que no los tengo que bloquear nunca con adrenalina. Por supuesto que podés haberlo hecho y no pasa nada, pero el interescalénico sin adrena, el axilar podría llegar a usar adrena, los nervios periféricos únicos, busco un cubital en el codo, ni en pedo adrena, el ciático jamás adrena, el popliteo en el hueco jamás adrena, el ciático popliteo externo por arriba de la inserción del bíceps sural, ¿vieron ahí en la cabeza del peroné? Por esa adrena y mereces morir porque son espacios muy apretados ya de por sí. Es como, digamos, ¿puedo poner adrena en un túnel carpiano? Y no, papá, si se va a operar porque está apretado el nervio, encima le pones algo que lo isquemie. What are you thinking about? Obvio que le puedes echar la culpa al que pasó una tijera por ahí. La tijera fuiste vos. Pero vos sabés que no fue el chabón el que tiró el adrenalinazo ahí, ¿ok? Clínicamente estaríamos más cerca también de la neuropraxia. Es una neuropraxia química un poco la que estás haciendo, pero bueno, en definitiva, cuando entro con la aguja Roma es muy difícil cortar, puedo dañar algo y si inyecto adentro puedo tener un daño parcial, se recuperan prácticamente todos. Es muy, muy, muy infrecuente pegarle un cachetazo así en la axila y que descargue electricidad después de un bloqueo. Puede durar unos días, pero se recuperan generalmente muy rápido. De hecho, no queda mal recuerdo. Con la adrenalina la cosa cambia y con las agujas con punta biselada no va. ¿Alguna pregunta hasta acá me quieren hacer? ¿Algo más? ¿Más o menos se entiende? Bien. Vamos muy rápido con estas que yo creo que la mayoría las saben, además las fuimos comentando, pero es para que les quede una idea por si se toman el examen. Yo se los tomaría si pudiera. Al reforro, no, pero es que es importante. Ahí tiraron ketamina, guarda con eso. Bloqueo interescalénico.
Bueno, el bloqueo interescalínico, por definición, decían antes los antiguos que bloqueabas el nervio frénico. No es tan así. El bloqueo del nervio frénico se da en muchos pacientes. No creo que se dé en todos. Eso lo puedo corroborar fácilmente apoyando el ecógrafo y buscando el diafragma. Y si el diafragma de un lado solo no se mueve y encima es el lado que bloqueaste, bueno, cagaste, lo bloqueaste. A mí me pasó con 3 pacientes también en la clínica que uno me dijo, yo tengo fibrosis pulmonar, no pasa nada, lo bloqueé, casi lo mato porque no podía respirar después. Así que cuando tiene una insuficiencia, fuera de broma, esto lo cuento gracioso, pero me quería morir porque terminó con un CPAP. Cuando te plantea alguna situación en la que vos decís, che, este chabón seguramente use los pulmones para vivir, bueno, guarda, no lo bloqueen. O hagan el bloqueo lo más bajo posible. Y tengo alguna alternativa, suponete que te tenés que operar del hombro. Al hombro lo inervan 2 nervios. Uno que pasa por acá, que es el del supra, el 70% de la sensibilidad del hombro, y otro que pasa por acá, por el cuadrilátero del po. ¿Dónde mierda está eso? Lo que tengo que hacer es apoyar el ecógrafo acá, busco la arteria circunfleja, ¿se acuerdan? Que es rama del humeral. La primera rama que va para arriba del humeral es un redondelito chiquitito, así que está acá atrás del húmero, y al lado, ¿quién está? El circunflejo, que se llama igual. Siempre está al lado de una arteria. Y lo puedo pinchar ahí. ¿Andan? Andan. ¿Es lo mismo que un interescalénico? No, no es lo mismo. Pero si pinchás acá el supra escapular y acá atrás el circunflejo, en teoría para el hombro es lo mismo. Otro efecto, el síndrome de Horner. El otro día, por ejemplo, me mandaron para hacer analgesia en una paciente con dolor crónico, un bloqueo de Horner directamente. O sea, me pidieron que le bloquee el ganglio estrellado. Ahí en C5, ¿vieron? Por ahí C5, C6, C7, por ahí. Bueno, nada, buscas el músculo largo del cuello en C6, te vas un poquitito para arriba, ping, pinchás e inyectás directo sobre el ganglio estrellado que no se ve, pero es en esa zona y se le cae la jeta. Bueno, en la época nuestra que hacíamos un montón de volumen, todos se les caía la jeta y todos respiraban mal, con músculos accesorios por lo menos. El síndrome de Horner aparece en casi todos los bloqueos altos, pero el bloqueo hay que hacerlo bien abajo y apuntando solamente al nerviecito que se va para adelante de esos 3 del semáforo, ¿ok? Para que esas 2 primeras sean pocas. La bradicardia y los cambios hemodinámicos, ya saben, eso puede aparecer en cualquier bloqueo, sobre todo por compresión de estructuras vecinas. Es como que si vos metes mucho volumen y le apretás la carótida, es como un masaje. Es raro, yo eso no lo he visto mucho, pero bueno, por las dudas. Lo que sí vi romperse y vi punzar con mis propias manos, la pulsé, es la arteria cervical transversa. Tiene una característica y es que no se ve nunca, es casi imposible encontrarla, pero se cruza, me salió en chino. Cruza el plexo ahí por el medio, es una hija de mil, y cuando operan el plexo a veces se la llevan puesta y sangra un montón. La cervical transversa o la cervical ascendente, ¿se acuerdan? Las ramitas que irrigan a la tiroides. Guarda porque esa está. ¿Por qué se las pongo en esta filmina? Porque la realidad es que me parece que uno lo tiene que tener en la cabeza, que cuando se mete en el plexo braquial, que tiene el tamaño de una falange de cualquiera de nosotros, es ínfimo, pero en el monitor se ve grande, la arteria es todavía más chiquita, pero está, y tiene mucha presión de sangre. Entonces guarda. Pincho, aspiro con suavidad, y si veo algo que late, sepan que puede estar ahí, se puede cruzar por el plexo braquial entre los escalenos. Es una variante anatómica frecuente. La lesión inadvertida del nervio supraescapular, el nervio supraescapular aparece en el escaleno medio, entonces cuando entro con la aguja por detrás, si apoyo el ecógrafo, vamos a poner, yo puedo tenerlo acá y ustedes no. Si pongo el ecógrafo así y entro por atrás, de esta forma, estoy entrando en plano y en eje corto, ¿se entiende? Cuando entro en plano y en eje corto es imposible que vean el nervio del supraescapular, no se ve. Se lo pueden llegar a llevar puesto. Con una aguja de punta Roma es imposible, pero está descrito. La punción pleural, bueno, también está con ecógrafo, qué sé yo. Pero vos al paciente decís, buen día, ¿todo bien? 5 de mida, a la mierda el paciente. Y a veces ese 5 de mida hace que punte baba y esa baba hace que, y cuando tosés, ¿qué hace la pleura? Si se pone a toser o ven que se pone medio colorado y va a toser, saco todo, me quedo, lo miro. ¿Terminaste, maestro? Y ahí vuelvo. No pinchen al paciente en la cirugía, che, en los bloqueos supraclaviculares cuando tose, nunca, porque la tos realmente sube esto. ¿Y quién lo sube? El escaleno te lo levanta. O sea, cuando el escaleno se contrae te puede llevar la pleura. Obviamente, no es que esté inserta en la pleura, se entiende lo que digo, ¿no? Pero te sube toda la estructura. Ojo, porque eso sí puede pasar y eso sí es grave. Esto sí es grave.
La tasa es súper baja de neumotórax, pero si lo haces es un cagadón porque estás con un ecógrafo y no deberías hacerlo. No tenés cómo explicarlo. ¿Ok? Estaba tosiendo y por eso sacaste la aguja. Te vas en penitencia solo. Bien, y el que no les dije es el bloqueo epidural. Hay un trabajo dando vueltas que está bastante bueno, que dice que yo puedo hacer un bloqueo epidural inadvertido, o sea, por error, porque C6, la raíz de C6, a veces saca una extensión de peridural, como un envoltorio, que cuando buscas la raíz de C6 y la pinchás, cuando inyecta, una mala leche, o sea, de la peor persona del mundo, pero bueno, se te mete el anestésico por el cuello y te hace un bloqueo peridural. No te puede pasar, ¿no? Bueno, mi R2, Roberto Orofino, que ahora vive en Bariloche, estaba en el Español, hacía un año laburando, 2 años, le hizo un bloqueo a una señora, bloqueo peridural. No tuvo que intubar. 20 mililitros de volumen. Es una pericervical con 20, chicos. ¿Eh? Le haces 20 acá y se queda medio tololo, imagínate en el cuello. La señora dijo, hasta luego, nos vemos. Se clavó ahí. No era toda la historieta y no le pasó nada, después no le dolía el hombro, obviamente. Pero fue muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. Y está descrito, hay un artículo dando vueltas. Si quieren, alguno me escribe y se lo mando, si no, sepan que existe. Supraclavicular, rapidísimo y nos vamos. Totalmente. Esto. Porque vos bloqueás el recurrente. Entonces se hablan así. La puta. Pero bueno, es normal. Si se lo avisás antes, como que, yo ya te dije, jodete, ahora no. Se lo puedes explicar al paciente y pasa un montón. A mí me pasó con un amigo. Posta. Estoy bien, pero hablo así. Le salía todo ronco. Porque es como que estás bloqueando el nervio laríngeo recurrente y tiene una cuerda vocal paralizada. Está bueno si tiene la otra paralizada de fábrica, un bajón, ¿no? Supraclavicular, rapidísimo. Queda esto y listo. El supraclavicular, lo más peligroso es hacer una punción vascular que no pueda comprimir. ¿Por qué no la puedo comprimir? ¿Y por qué cómo metes el dedo? Tener que romper la clavícula. Es una catástrofe. Porque esa sangre que se vuelca en el plexo es sangre que después se fibrosa y esa fibrosis es una plexitis. ¿Ok? La lesión neurológica por presión, lo mismo, es muy frecuente que cuando estoy yendo al corner pocket e inyecto ahí en el famoso corner pocket debajo de la arteria, la primer costilla y la mano en coche, inyecto mucho volumen a veces, ahora ya bajó el volumen la gente, pero a veces se inyecta mucho volumen y puede generar una lesión por compresión. Y por supuesto que la lesión pleural, porque el corner pocket es macanudo hasta que te aparece la pleura ahí y hola y la pinchaste por error. Sobre todo en los longilíneos, que acá no tenemos ninguno, creo, en el aula, pero imagínate un chabón de 1,90 m y pico, cuello largo. Ojo con esos en los bloqueos supraclaviculares, evítenlos en la medida que sea posible. Elijan otro. Del bloqueo axilar, pincharle el sobaco con un grano así y no verlo. Y la otra, o que se puso desodorante y le quedó una pasteneca ahí y no la limpiaste bien. Y que pasa un montón. Y viste que viene con el yeso así, tipo 2 semanas. Ay, perdón, no me pude bañar. Y cuando levanta está papá Pitufo saludando. Bueno, no lo pinchen en la axila, pinchen ahí otro bloqueo. Y les va a pasar. Y si no, los problemas vasculares, que son recontra frecuentes y hay que tenerles respeto. Y listo. Tarde pero seguro. Gracias. ¿Sí? Igual medio ahí, pero bueno. ¿Tienen otra hora? No.